Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludamos en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad, continuando con nuestros estudios, capacitaciones gratuitas, tenemos un hermoso seminario web por el tema ¿Por quiénes murió Jesucristo? La verdad detrás de la expiación limitada. Este tema estará siendo impartido por el pastor Luis Marín. Eh, Voy a darle parte, agradeciéndole, pastor, por este tiempo que nos permite compartir con usted y que sea el Señor quien le esté ayudando. Luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, entonces estemos atentos a todo lo que el pastor Luis tenga que impartirnos. Adelante, pastor, le dejo todo el tiempo para que pueda desarrollar el tema. Excelente, gracias. Vamos a esto. ¿Sí me ven todos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, am, Dios les bendiga. Pues quiero introducirme, ¿verdad? Para los que am, no han podido tener alguna clase conmigo. Quiero invitarles también a una próxima clase que comienza ya este mes, bastante pronto, sobre Cristología y Soteriología. Es decir, la doctrina de Jesucristo y de la salvación. Y estábamos pensando que justo un tema muy importante y con gran interés que conecta estas dos cosas, la cristología y la soteriología, es esta pregunta sobre qué sucedió en la cruz, el Cristo que murió, ¿a quiénes salvó? Y esto se conoce, en verdad, como expiación limitada popularmente. Y vamos a estar profundizando de una manera no solo histórica, académica, pero también bíblica. Y yo espero que en esta presentación puedan escuchar algunas cosas que a veces no se escuchan cuando se toca este tema. Dificultades que con el pasar de los años y con el conversar con personas que luchan con esta doctrina, pueden terminar ayudándoles a ustedes no solo a aclarar dudas que puedan tener, pero también a equiparles para ustedes en sus iglesias también poder responder bíblicamente o presentar esta doctrina bíblicamente, que siempre es un desafío. Entonces, yo soy pastor, llevo 12, 13 años siendo pastor. Ahora llevo un año aquí en esta iglesia en Texas que se llama First Baptist Church of Far. Es una iglesia bautista, yo soy un pastor bautista, personalmente pues más reformado, y como van a ver mi exposición de esta doctrina va a ser un poco más la típica pues exposición reformada de lo que es la expiación limitada. Vamos a comenzar reconociendo algo muy importante, que el debate tiene que ser definido. La pregunta tiene que ser puesta en un contexto, porque muchas veces uno se acerca a este tema con un prejuicio ya, con un prejuicio de que, tú no crees que Dios quiere salvar a la gente, o, tú crees que la cruz no vale lo suficiente. Y estas cosas es lo primero que nosotros tenemos que aclarar antes de propiamente profundizar en el tema de la cruz y de la expresión particular. Entonces, primero, no hay debate en los siguientes puntos que voy a aclarar. Es decir, los reformados y los no reformados pueden ser arminianos. Estamos de acuerdo en estas cosas y esto no es un debate para nosotros. Primero, el sacrificio de Cristo es infinitamente valioso y suficiente para rescatar a miles y millones de mundos enteros llenos de pecadores ad infinitum. ¿Qué quiere decir eso? Realmente no estamos debatiendo entre los no reformados dicen que la salvación de Jesucristo vale mucho para salvar a toda la gente, y los reformados dicen que no vale mucho, solo vale el costo
que requiere para el contado número de electos y ya, hasta allá, no quería gastar de más. Ese no es el tema de esta doctrina. Eso es lo primero que tenemos que nosotros aclarar. Así que si usted no está de acuerdo con esta doctrina, pero está acostumbrado a decir, no, porque ustedes están diciendo que la cruz no vale lo suficiente, eso no es cierto. La verdad es que estamos de acuerdo históricamente en todos los tratados, en la mayoría de los tratados que va a encontrar de la teología reformada, siempre se va a aclarar esto. De hecho, como vamos a ver más adelante, en el comienzo de lo que es el desarrollo formal de este tema en el Sínodo de Dort, se explícitamente se dice esto, que el sacrificio de Cristo en la cruz vale para todos los pecados del mundo y mucho más. Entonces, no hay debate en esto. El sacrificio de Cristo es infinitamente valioso y tiene suficientemente valor como para rescatar no solo a este mundo, pero a miles y millones de mundos enteros al infinito. Segundo, que tenemos que aclarar, el debate no se trata de lo siguiente, el Evangelio debe ser proclamado y ofrecido a todas las personas sin distinción. La invitación a salvación es para todos. Esto es otra cosa que se malentiende. Dice, bueno, no podemos enseñar esto de la expiación limitada porque entonces, ¿cómo vamos a predicarle a la gente que sea salva si solamente se van a salvar los elegidos? Bueno, déjame decirte, todos los reformados y los no reformados, incluyendo en el comienzo de los documentos históricos de esta doctrina en los cánones de Dort, se enseña explícitamente este punto. Tanto los reformados como los no reformados proclamamos, enseñamos, abrazamos la idea de que el Evangelio debe ser proclamado a todas las personas. A todos se les debe invitar a salvación. A todos se les debe decir, arrepiéntete y cree. Y aquel que cree en Cristo será salvo. Todo el que viene a Él no es echado afuera. Aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Esto es muy importante. Entonces, el debate no está ahí. Estamos de acuerdo, reformados y no reformados, en predicar a todas las personas sin distinción. Ok, entonces vamos con que el sacrificio de Cristo es infinitamente valioso y debemos predicar el Evangelio a todos. Ok. El debate se vuelve intenso cuando se hace la pregunta, ¿qué logró hacer Cristo en la cruz? ¿Murió por sus elegidos o por todos los seres humanos? Aquí es donde las doctrinas de la gracia enseñan expiación particular, que va a ser mi título preferido en vez de expiación limitada, y vamos a ver por qué. Y enseñamos esto, que Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados y lo logró. Eso es el punto. Y esa es en breve la doctrina que se enseña en la expiación limitada. Se enseña, y usted puede escribir esto, tomarle una foto a esto y decir, mira, lo que esta doctrina controversial enseña es esto, que Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados y lo logró. Simplemente eso. Eso es lo que enseña. Ahora, ¿por qué a mí me gusta articularlo de esa manera precisa? Porque está usando exactamente las palabras de la Biblia y la está usando también en su contexto. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vendrá y salvará a su pueblo de sus pecados. La verdad es que ningún cristiano que crea en la palabra de Dios puede estar en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios.
Jesús vino y en el anuncio de su nacimiento, un ángel aparece a José y le dice que el niño que nacería tiene que tener un nombre específico. El nombre de Jesús, que significa Jesús, que significa Dios salva, porque él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Y él logró esto. Eso es la doctrina que enseñamos y que voy a defender hoy. Ahora tú te preguntas, ¿quién no cree esto? Vamos a estar nosotros meditando en esto más. Lo que distingue a esta doctrina que les acabo de resumir de manera sencilla, a la contraparte, a la doctrina no reformada, es estas dos afirmaciones que estaban en mi definición. Primero, definir la intención del Jesucristo crucificado. Él vino a salvar a su pueblo. Entonces se define la intención. Él vino con la intención de venir a salvar a su pueblo. Hay una definición. No es en general, no es sin nadie en mente, no es algo en el que él no viene a morir por alguien específico, a rescatar a alguien específico, sino que el texto dice a su pueblo. Entonces, eso lo distingue la doctrina reformada de los no reformados, porque la intención es determinada, detallada, explícita, y dice, Él vino a salvar a su pueblo. Y lo segundo, se afirma el cumplimiento pleno y eficaz de su misión. Él logró salvar a los que Él vino a salvar, a su pueblo. Hay una canción muy popular que todos conocen. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y hay una parte de la canción, del himno, que dice, fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Ahora, cuando cantamos este himno y cuando cantamos esa porción, estamos haciendo referencia precisamente a esta enseñanza bíblica y reformada. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el desarrollo de este seminario web, lo que distingue a la doctrina reformada y el entendimiento reformado de la expiación de la arminiana tiene que ver también con esto de la redención o la expiación eficaz. Porque el arminiano niega esto. El arminiano, para ser arminiano, para ser no reformado, debe negar esto para decir que no vino a un rescate eficaz, sino un rescate potencial, abierto, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros cantamos este himno y decimos, fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre, estamos celebrando esta concepción bíblica de la cruz, en el que Jesús vino no solo para abrir una posibilidad, sino que fue eficaz y rescató a su pueblo de sus pecados al morir en la cruz. Ahora, ¿quiénes no creen esto que acabo de enseñar, resumir a ustedes? Aquellos que enseñan por lo menos tres cosas y más, ¿verdad? Pero vamos a ir a estas tres cosas. Primero, los que enseñan decisionismo no creen esto. Decisionismo tiene que ver con un entendimiento del evangelismo. Cuando nosotros pensamos que al evangelizar, todo lo que determina en última instancia si alguien es salvo es una simple decisión humana. Usted escuchará frases como, todo está en ti, todo queda en tus manos. ¿Qué vas a hacer tú con ello? Ahora Dios está esperando a ver qué vas a hacer tú con esto. Tú determinas qué va a pasar contigo, si vas a ir al cielo o al infierno. Todo está ahí en tus manos. Ahora, yo diría, es de hecho imposible uno hacerse a sí mismo cristiano. Hay lo opuesto al decisionismo, podríamos llamarlo conversionismo. Dios nos convierte de las tinieblas a su luz. Nos concede arrepentimiento y fe. Nos rescata de la muerte y nos da vida eterna.
nos hace nacer de nuevo. El milagro de la salvación no está en una simple decisión que yo me puedo poner a decir, ¿sabes qué? Lo decido ahorita. Y ya entonces pasa todo este milagro. No está en mis manos, pero en la gracia de Dios. Entonces, hay parte de decisión, hay parte de voluntariamente abrazar a Jesucristo, creer en Jesucristo. Claro que sí. El conversionismo abraza esas dos partes, la parte humana y divina. El decisionismo no. El decisionismo rebaja esto solo a la parte humana y dice, Dios hizo una parte y ahora todo queda en la parte humana, todo queda en ti. Bueno, si tú crees eso, entonces no crees, o por lo menos no es compatible lo que crees con esta doctrina. Porque si todo está en tus manos, entonces no fue por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, que Él compró fe y arrepentimiento para tu salvación, que es un don de Dios. Él lo compró en la cruz. Le costó su vida para darte a ti el regalo de la fe y el arrepentimiento que necesitabas para ser salvo y creer en Él. Pero si tú crees en decisionismo, entonces no puedes creer o no es compatible con creer este entendimiento de la cruz. También, si estás simplemente en la decisión de las personas, entonces Jesús no vino por simplemente una opción abierta y está en la decisión de la gente si la toma o no. El segundo tipo de persona que no cree esta doctrina que estoy yo representando hoy es aquellos que enseñan una intención universal. Aquellos que dicen, la intención de Jesús fue venir para rescatar, para darle vida eterna, para rescatar y salvar y perdonar a todos y cada uno de los seres humanos que hay en el mundo. Si tú crees eso, entonces no crees o no es compatible con la expiación particular. Y vamos a ver por qué no es bíblico creer eso. Porque suena bien al principio, pero te vas a dar cuenta después a dónde nos lleva eso, a qué conclusiones nos lleva. Por ejemplo, a negar la eficiencia de la cruz o a negar la posibilidad de un infierno. Pero vamos a ir más adelante en eso. Y tercero, los que niegan esta doctrina es aquellos que creen en que lo que pasó en la cruz no fue eficaz. Jesús no logró algo realmente para su pueblo, sino que fue solo potencial, solo abrió una posibilidad, pero no se sabe si alguien iba a ser salvo o no. Ya eso estaba fuera de sus manos porque dependía de la elección libre de cada uno de los que elijan. Si tú crees una de estas cosas, entonces probablemente no estás de acuerdo con la expiación limitada o expiación particular. Ahora, yo quiero ya enfocarme en el tema del título de la expiación limitada. Es un título defectuoso. Es un título que realmente le hace daño a la enseñanza reformada y bíblica. Expiación limitada es un término que, en mi opinión, debemos evitar, porque lo que está muchas veces diciendo es, nosotros no creemos que la cruz es tan grande, queremos limitarla. Y eso jamás, jamás fue cierto en las expresiones clásicas y originales de esta doctrina. No rebajamos la expiación para limitarla. Más bien, elevamos la expiación, lo que sucedió en la cruz, a un punto en el que es eficiente y es intencional y logra de verdad salvar a aquellos que vino a salvar. Y por eso se usa más bien términos como expiación definitiva o expiación eficiente o expiación particular. Es un poco más popular. Expiación definitiva es un título un poco más nuevo, pero lo que quiere decir es que
cuando viene a morir en la cruz, definitivamente, completamente, integralmente, rescata a aquellos que vino a salvar. Es decir, compra en la cruz la fe que van a necesitar, el arrepentimiento que van a necesitar, la perseverancia que van a necesitar, el pago de sus pecados, su justificación, adopción, glorificación, todo y el poder para llevarlo a cabo a través del Espíritu Santo, todo lo logra asegurar en la cruz. Por eso se llama expresión definitiva o expresión particular, que se enfoca en que es particularmente vino a salvar a su pueblo. Pero limitada, la verdad es que no es un término eh, querido por los reformados hoy en día, ni tampoco antes. Vamos entonces a ahora ya de todo lo que he dicho, introduciendo el tema, quiero ir por cosas muy específicas para que mantengan su atención y por favor escriban sus preguntas mientras vamos yendo en esta exposición, si ustedes quieren que yo profundice o aclare algunas cosas. La introducción histórica quiero hacerla muy breve. Um, la expiación particular se introduce formalmente en un contexto en el que se lleva a cabo una respuesta hacia unos teólogos arminianos que querían objetar o refutar la teología de la mayoría del lugar donde estaban, que era la teología reformada. La expresión particular es una de las doctrinas de la gracia. Ya era común como parte de la explicación teológica de la cruz entre los reformadores. Pero, o sea, antes del momento de los cánones de Dort, ya se enseñaba esto, pero no se enseñaba de una manera categórica, explícita, formal, polémica, con un título específico, sino que esto fue llevándose a un punto más focal después de la introducción polémica en los cánones de Dort. Ustedes habrán escuchado de los 5 puntos calvinistas o de las doctrinas de la gracia, pero estas simplemente fueron 5 respuestas a las 5 objeciones que trajeron los arminianos. Era simplemente, lo pusieron en ese orden para responder las objeciones de los arminianos. No que simplemente se creó así y dijo, mira, aquí está el tulip, las 5 puntos calvinistas para que todos aprendan. No, más bien la teología reformada era orgánica, era bíblica, era como esto es lo que creemos y se formuló con ese orden para responder las 5 objeciones de los remonstrantes arminianos en los cánones de Dort. Se responde a esto. Y la expresión particular es uno de esos cánones. ¿Qué son estas doctrinas de la gracia? Por si acaso tú no has escuchado de estos 5 puntos calvinistas o doctrinas de la gracia o los cánones de Dort. Ah, como les dije, se formulan como respuestas. Pero el punto de que tratan de responder o la doctrina que tratan de responder es la de la salvación. Es un tema de soteriología. ¿Cómo el pecador es salvo? Y los arminianos estaban argumentando um, a un lado en el que era más dependiente de la libertad humana. Pero la teología normal, reformada, mayoritaria de ese momento, pues les responde con lo que hoy en día modernamente se conoce como los 5 puntos calvinistas, que son la depravación total, es decir, que ya el ser humano al haber caído en pecado ya nace sin una capacidad para buscar a Dios, como dice Romanos 3, no hay ni uno bueno, no hay ni un justo, no hay nadie que busque a Dios, no hay ni aún uno. Y como dice Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, si se dejara en las manos de la libertad humana la decisión de la salvación,
nadie sería salvo. Nadie sería salvo porque no hay nadie que busque a Dios. Eso es la depravación total. Entonces, ¿qué pasa cuando es imposible cooperar para nuestra salvación en nuestra muerte espiritual? Sigue el siguiente punto, la elección incondicional. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crearnos, el Señor ha escogido a los suyos y Jesús vino a rescatar a su esposa, a su rebaño, a su pueblo de sus pecados. Y ahí es donde pasa a la expiación particular, donde Él lo logró. Él vino como el Salvador de su pueblo y representó a su pueblo, dado, otorgado por el Padre en una elección eterna, los representó en esa cruz, llevó sus pecados, murió en esa cruz y compró para ellos una salvación completa que incluye no solo el perdón de sus pecados, pero todas las gracias y todos los dones que necesitaban para llegar a la meta de ser salvos, incluyendo la fe como don, el arrepentimiento como don, el nuevo nacimiento como don, la adopción como don, la perseverancia hasta el fin como don. Y eso nos lleva a considerar la gracia eficaz, el hecho de que eh, Dios, con su gracia soberana, obra milagrosamente esta salvación en el pecador y también le sostiene en la perseverancia de los santos hasta el fin. Esa es la introducción histórica. Ahora, la forma en que yo quiero desarrollar teológicamente la exposición de la expiación particular es de esta manera. Estos son los tres puntos que vamos a ver y con esto cerramos. Primer punto que vamos a explorar, ¿qué es la expiación? Queremos tener esto claro. Segundo, ¿qué es la expiación particular? Es decir, ¿cuál es la intención de la cruz, la intención de Jesús al venir? Y tercero, ¿qué es la expiación particular y eficiente? ¿Qué se logra en la cruz? Entonces vamos a comenzar con la palabra expiación. La expiación también se puede llamar, y es más eh, correcto, la palabra propiciación, que está en Romanos capítulo 3 versículo 26. Expiación o propiciación es una ofrenda que aplaca la ira de Dios. Es un sacrificio y es algo que Dios mismo estableció en su palabra, que nos apunta a esta forma de obtener perdón por medio de un sustituto. La palabra propiciación viene de la palabra propiciar o hacer favorable. Por medio de ese sacrificio, la ira de Dios es aplacada y ahora Dios es favorable para aquel que ofrendó tiene esta ofrenda, ¿verdad? Este sacrificio que ha entregado en su lugar. Entonces, al presentar esa ofrenda, el que ha ofendido a Dios ya no recibe la ira de Dios, sino que Dios es propicio, es favorable. Porque la ofrenda, que usualmente era un animal, había ya recibido la ira de Dios, el castigo de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. El verso clave, como les dije, es Romanos 3 y en el versículo 25 dice acerca de la cruz de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, la forma en que Dios salva, rescata, es a través de este sacrificio que, que toma la ira de Dios, recibe el castigo de Dios y hace propicio a aquellos que han creído en Él, que son su pueblo.
Esto es importante porque cuando nosotros meditamos en la expiación y en la propiciación, nunca es simplemente algo potencial o general, siempre es particular y es eficiente. ¿A qué me refiero? Son palabras raras, pero déjeme explicar. No es como que vienen los sacerdotes y dicen, bueno, traigan a 1000 ovejas, las matamos aquí todas y mire, ya se abrió aquí estos 1000 propiciaciones, 1000 expiaciones potenciales, ya los matamos, ya lo logramos. El que sea que venga acá, pase, pague por su propiciación y entonces ya le damos su certificado y ahora eso ya puede ser suyo. ¿Cómo se vería algo así? Bueno, se vería como algo general, aplica a cualquiera, y algo que no es personal y no es eficiente. Es todo potencial, posible y general. Pero nunca hay ese tipo de expiación en la Biblia. Nunca hay ese tipo de propiciación en la Biblia con ningún animal. Tiene que ser personal. Hay alguien que está ofreciendo este sacrificio, a tal punto que le pide poner sus manos sobre el cordero en el día de la expiación, confesar sus pecados, porque ahí esa persona está llevando ese sacrificio y es algo personal. Y cuando es sacrificado el cordero, realmente hay un sentido de que Dios ha aceptado ese sacrificio y yo estoy perdonado. Entonces, el concepto bíblico de expiación favorece a la visión reformada de la cruz. Ahora, la lógica de la expiación podemos resumirla en estos 4 movimientos. Primero, para aceptar a los pecadores en su presencia, Dios declara justo a los culpables. Eso es justificación. Y lo hace gratuitamente, por gracia, de tal manera que el culpable no paga ningún costo por su pecado. Esos son los versículos anteriores, 23 y 24 en Romanos 3. Siguiente, eso suena injusto. ¿Por qué? Porque aquel que es justo, Dios debe declarar justo. Aquel que es injusto, Dios debe declarar injusto o culpable. Si es culpable, lo justo es que Dios declare culpable al culpable. Pero Dios declara justo al culpable. ¿Qué pasa acá? Sería injusto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay una expiación, una propiciación. Esa culpa, ese culpable sí existe y esa culpa sí se castigó, pero no en la persona, sino en el sacrificio que es Jesús. Vamos a las siguientes partes de la lógica. En la expiación, Dios derrama el castigo que merecen los pecadores sobre un sustituto, su Hijo Jesucristo, y de esta manera Dios es justo y el que justifica al pecador porque Jesús paga por los pecados del culpable. Entonces, ya hemos visto que es expiación. La gran pregunta que nos queda por delante ahora, en segundo lugar, tenemos 3 puntos. Vamos comenzando con introducir ya el segundo. La pregunta que nos queda es esto: ¿a quiénes incluye esta expiación que hemos definido? Ya que es personal, ya que es eficiente, ¿quiénes incluye? ¿Para quiénes Jesús propició la ira de Dios? Y para responder a esta pregunta debemos analizar 2 elementos, que es lo que nos queda: la intención de Jesús en la cruz y los logros de Jesús en la cruz. En otras palabras, ¿a quiénes vino a rescatar cuando fue enviado al mundo como Salvador? Y a quienes finalmente logró salvar mediante su crucifixión. Vamos a comenzar con la intención. Ese es el punto número 2. Ya vimos la expiación, ahora vamos a ver expiación particular. La intención de la cruz. Tenemos 3 opciones para considerar. ¿Cuál es la intención de Jesús cuando viene? Es enviado con una misión. ¿Cuál es esa misión? ¿A quiénes viene a salvar? La primera opción que tenemos es universalismo o los universalistas. Ellos enseñan que Jesús vino con la intención de salvar a todos y lo logró. Salvó a todos. Por lo tanto, el infierno no existe. Esto es lo que enseñan los universalistas. Todas las personas y la creación han sido salvadas
en Cristo. Por lo tanto, ya no hay nada que hacer. Todas las personas, los que crean, los que no crean, los que son cristianos, los que son ateos, todos, aunque no se den cuenta, ya han sido salvados porque Jesús vino para salvar a todos y logró salvar a todos. ¿Ok? Ahora vamos con la segunda opción. Los arminianos. ¿Cuál es la intención de la cruz? ¿A quiénes vino a salvar a Jesús según los arminianos? Bueno, el sacrificio de Cristo en la cruz fue dirigido para todas las personas por igual, es decir, vino a salvar a todos, pero para nadie en particular. ¡Ja! Es decir, que Jesús realmente no viene a salvar a cada individuo, sino que él simplemente dice salvación por todos. Es decir, no tiene a nadie en mente, él simplemente quiere abrir un camino, una posibilidad, que es posibilidad para todos. Además, Jesús no vino a llevar a cabo la salvación eficiente de nadie, sino que vino a abrir una posibilidad de salvación de todos por igual. Entonces, ¿qué viene a ser Jesús? No viene a rescatar a su pueblo o a su rebaño o a su esposa o a cada individuo del mundo, como dicen los universalistas. De hecho, no vino a rescatar a nadie en particular. Jesús vino a hacer posible la salvación. Por eso queremos quedarnos en afirmaciones generales. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús vino a ser el salvador del mundo, pero no tenía en mente a nadie en particular. Solo era una posibilidad. Y ya está en las personas el tomar la salvación y ir al cielo o no tomar la salvación. Por eso regresamos otra vez a la doctrina de la depravación total. ¿Pueden los muertos espirituales, esclavizados al pecado, que según Romanos 3 dice no hay nadie que busque a Dios, buscar a Dios, tomar la salvación y entrar al cielo? Entonces, la intención de la cruz según los arminianos es general, no particular, y potencial, no eficiente. Ahora, la intención de la cruz según los reformados es esta. El sacrificio de Cristo en la cruz tenía la intención de salvar a su pueblo escogido de sus pecados y lo logró. Otra vez, volviendo a la definición de qué era lo que veníamos a enseñar, es eso. Que Cristo murió en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados y lo logró. Su pueblo escogido, su rebaño, sus ovejas, su esposa. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la intención de la cruz? Porque podemos simplemente comparar y decir, bueno, que tiene más sentido o que nos parece mejor, pero al final eso no importa. Si te parece mejor algo o no te parece mejor algo, no lo hace verdadero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Porque si Dios me dice algo contrario a lo que yo creo, yo no estoy incorrecto, yo no estoy en lo correcto. Dios está en lo correcto. Entonces, Mateo 1:21 dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 6:35, por ejemplo, nos habla de que Él vino a cumplir una misión específica de salvación y cumplió la voluntad de Dios. Este versículo dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto no creen, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vamos viendo aquí que el Padre le ha dado a algunas personas y esas personas son las que vienen a Jesús. Y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera, porque va a venir a él los que el Padre le ha dado. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ah, ya estamos aquí viendo una respuesta de la Biblia. ¿Cuál es la misión de Jesús? He descendido del cielo ¿para qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa misión? Dinos, Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió,
que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ah, entonces el Padre le ha dado a personas y Él no puede perder a nadie, sino que tiene que resucitar a estos que el Padre le dio en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la marca visible de que el Padre te ha elegido para darle a este regalo a su Hijo y venir, enviarlo a que nos salve? Que tú has creído. Muy bien, seguimos con el siguiente pasaje. Jesús vino a salvar a los suyos, los que el Padre le dio al pueblo de su pacto. Por ejemplo, en Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Su sangre es derramada por muchos. O Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es en el contexto, ¿verdad?, del nuevo pacto. eh, Él vino a dar su vida por ellos. Y por último, en esta lista, hay más, vamos a seguir con más, pero en esta lista que tenemos acá, Jesús compara su misión a la de un pastor que rescata a sus ovejas amadas o un esposo a una esposa amada. Juan 10, 11, por ejemplo, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y podemos seguir leyendo si tuviéramos más tiempo. Pero Efesios 5 dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, por la iglesia, para santificarla. Seguimos con la lista y vemos que la Biblia también empieza a definir este pueblo. Dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es este pueblo? El pueblo de su pacto primeramente se refiere a Israel. Y esto no es dispensacionalismo ni nada, simplemente estamos usando el lenguaje de la Biblia. Mateo 15, 24 dice, y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús ha sido muy claro en la palabra. Pero continuamos leyendo y nos damos cuenta de que se va revelando más el plan que Pablo, el apóstol Pablo le llama el misterio. Y este misterio es que su pueblo no solo contiene a judíos de sangre, pero a todas las naciones en fe, de tal manera que son hechos hijos de Abraham por la fe, como dice Gálatas. Dios nos revela que él planeaba injertar a los gentiles elegidos de todas las naciones para volverse el parte del Israel de Dios en Cristo. Entonces, el pueblo de su pacto eterno, cuando dice él viene a salvar a su pueblo de sus pecados, también incluye en el plan de Dios aquellos gentiles que están todas las naciones, toda tribu, lengua y nación, elegidos para conformar, ser injertados en Israel, ser el Israel de Dios en Cristo. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Hay mucho que leer acá, pero por ejemplo, Juan 11:50 dice, no tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. También en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. A eso me estoy refiriendo con este punto. Y bueno, podemos seguir adelante, pero hay mucho, mucho por leer. Y el siguiente punto que dice la Biblia sobre la intención de Jesús al venir es que enfatiza la inclusión de estas naciones. Y al enfatizar la inclusión de estas naciones, es que nosotros vamos a entender por fin los pasajes bíblicos que leemos y decimos,
Eso no suena como expiación particular porque dice que vino a salvar a todo el mundo. Pero ¿por qué hay un énfasis en que vino a salvar a todo el mundo? Por eso que les acabo de decir. Y esto es importante que lo enfaticen en su mente de lo que vamos a aprender hoy. Los pasajes problemáticos en el Nuevo Testamento que chocan con lo que dice la expresión limitada, expresión particular, tienen este contexto de que Jesús vino a morir por su pueblo, de sus pecados, por su pueblo es Israel, pero ahora su pueblo incluye a todas las naciones en Israel, y esto es un gran misterio. Por eso el Nuevo Testamento enfatiza tanto que Él vino a morir por el mundo entero, para entender que hay una inclusión de los gentiles, no que cada ser humano que existe tiene pecados perdonados o algo así. Y esto los apóstoles lo enfatizan, que Él no solo murió por los judíos, sino por gente de todo el mundo. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 4:42, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Romanos 5:18, por una transgresión resultó condenación para todos los hombres, por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, todo tipo de hombres, judíos y gentiles. Bueno, así habla la Biblia en sus propias palabras y categorías sobre la intención de Jesús al ir a la cruz a salvar. Esa es la intención de Jesús y yo quería ponerlo en las propias palabras de la Biblia. Ahora pasamos a nuestro tercer punto. Vimos la expiación como primer punto, vimos la expiación particular o la intención de la cruz como segundo punto y ahora vamos al tercero, que es la expiación eficiente, particular y eficiente. Es decir, la expiación logra algo, la cruz logra algo. ¿Qué logró hacer Jesús en la cruz? Vamos otra vez a considerar estas tres opciones, tres posturas que responden a esta pregunta. ¿Qué logró Jesús en la cruz? Primero, los universalistas dicen, Jesús vino con la intención de reconciliar a todas las cosas y salvarlas y lo logró. Como Él logró esa reconciliación universal, el infierno ya no existe. Todas las personas y la creación entera han sido salvadas en Cristo. Hay personas que hasta el día de hoy, teólogos, siguen enseñando, escribiendo para defender esto. Sus teólogos un poco más liberales, no conservadores, pero enseñan universalismo. Jesús eficientemente logró en la cruz salvar a todas las personas. Ya no hay infierno. Eso es universalismo. Segundo, los arminianos. ¿Qué enseñan los arminianos o los no reformados, los que están en contra de los reformados, teológicamente hablando? El sacrificio de Cristo en la cruz no asegura la salvación de nadie, sino que abre la posibilidad de salvación a todos. El que quiera, el que la quiera tomarla. Entonces, ¿qué logra la cruz? ¿Es eficiente la cruz? La respuesta arminiana es no. La cruz, la expiación, el sacrificio de Cristo no logra eficientemente nada realmente. Lo que hace es abrir una posibilidad. El que tiene que terminar a hacer el logro de la salvación es el ser humano en su libre albedrío, tomar la decisión de eh, activar ese potencial, de tomar esa posibilidad. Lo que hace eficiente
a la cruz, según los arminianos, es la libre elección de la persona. Antes de que esa persona tome una decisión, la cruz no es eficiente y por lo tanto puede ser que nadie sea salvo. O puede ser que todos sean salvos. Depende de la persona que decida, que elija, que se acerque a esa posibilidad y la tome. Ahora, ¿qué enseñan los reformados? Bueno, perdón, aquí está una cita de J. Packer. Dice, la cruz salva, donde el arminiano solo diría, no podría haber obtenido mi salvación sin el Calvario. Los reformados dirán, Cristo obtuvo mi salvación para mí en el Calvario. En el sentido arminiano, Dios no elige a nadie. Cristo murió por nadie y el Espíritu no vivifica a nadie. Lo que quedamos reducidos o limitados a decir es esto, que Cristo nos salva con nuestra ayuda. Y lo que eso significa, cuando uno lo piensa bien, es esto, que nos salvamos a nosotros mismos con la ayuda de Cristo. Este es J.I. Packer escribiendo en el debate sobre el tema de la expiación particular. ¿Qué es lo que creemos los reformados? Que el sacrificio de Cristo en la cruz logró asegurar plenamente la salvación de su pueblo escogido. El sacrificio de Cristo en la cruz es eficiente, logra la salvación, nos salva verdaderamente. Jesús cumplió a la perfección la misión que el Padre le dio. Y esa es la pregunta que tengo para ti. Si tú estás luchando con esta postura y decir, bueno, no sé si es una, si es la otra, siempre quiero dejarte con esta pregunta. Con todas las personas que yo he hablado a través de los años, la única pregunta que yo quiero que permanezcan pensando y luchando con esta pregunta es esta. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Y crees que de verdad cumplió su misión? Porque si tú dices que la misión de Jesús fue salvar a todo el mundo y no lo logró porque el infierno existe, porque conoce gente que no es salva, conoces gente que no es rescatada, conoces gente que nunca aceptó a Cristo, si esa fue su misión de Jesús, venía a rescatar a todo el mundo y no rescató a todo el mundo, entonces no cumplió su misión. Ese es el desafío más grande que yo tengo para aquellos que están entre una postura y otra incómodos. Jesús tenía una misión, ¿cuál era? ¿Y fue victorioso en esa misión o no? Porque lo que los reformados estamos diciendo es, sí, Jesús tenía la misión de rescatar a su pueblo, a su esposa, a sus ovejas, a sus escogidos, y él cumplió a la perfección, victoriosamente, la misión. Entonces, para ir terminando, ¿qué dice la Biblia? Otra vez, porque yo puedo decir qué dice esta postura y la otra, pero al final queremos ver qué dice las Escrituras, porque es la autoridad infalible, final, confiable, que no cambia. Mateo 1:21 nos recuerda, como ven, lo he citado muchas veces porque yo creo que es uno de los pasajes más poderosos y claves sobre este tema. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto nos da la intención y la eficacia de la cruz. Él salvará a su pueblo de sus pecados y él salvó a su pueblo de sus pecados. Ahora, Juan 6:35 al 40 nos dice, por ejemplo, que él vino a cumplir una misión específica. Vamos a ver si tengo aquí. A ver. Aquí está. Perdón, Jesús, en segundo lugar, Jesús logra efectuar nuestra salvación, no solo abrir una posibilidad de salvación. Por ejemplo, en Lucas
19:10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, vino precisamente a lograr esta salvación, este rescate. Gálatas 1:3 al 4. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Imagínate que tú eres un bombero, tu misión es rescatar a una niña en un edificio de fuego. Esa es la misión y dices, yo fui para librarlo del fuego, para rescatarle de las llamas. Y tú regresas y dices, bueno, ya logré mi misión. ¿Y dónde estaba la niña? Bueno, yo solo abrí una posibilidad. Me quedé ahí parado, no vino hacia mí, no quería, entonces yo me fui. Pero la misión era librarla de las llamas, rescatarlo. ¿Lo hiciste? No, solo le di la posibilidad. Entendemos, esto no es lo que pasa con Jesús. Cuando Él viene y dice, Gálatas 1:4, Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él realmente nos saca, nos libera, nos traslada, dice otro pasaje, de las tinieblas a su luz admirable. Nos traslada a su reino, al reino amado, al reino de su Hijo amado. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Él vino a salvarnos. O Primera de Pedro 3:18. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Otra vez, el mismo ejemplo del bombero, para llevarnos, para tomarnos y sacarnos. Él nos rescata, Jesús es un rescatador. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y no vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Vamos al tercer punto que está aquí en nuestro slide. Jesús logra asegurar los medios de salvación, arrepentimiento y fe. Esto es algo importante que se destaca y se enfatiza también en los cánones de Dort. Vemos que en los cánones de Dort, en el formulación original más formal de esta enseñanza, se habla de que en la cruz no solo se abre una posibilidad de perdón, sino que Jesús compra la fe que vamos a tener, el arrepentimiento que vamos a tener, y por eso asegura nuestra salvación completa. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en Hechos 5:31. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, para otorgar arrepentimiento a Israel. Filipenses 1:29. A ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se les ha otorgado, concedido, regalado el creer en Él. Efesios 2:8, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios. Entonces, para concluir, este tercer punto sobre lo que logró Jesús en la cruz. O Jesús cumplió a la perfección la misión que Dios le dio o fracasó en su misión. Apocalipsis 5:9 nos presenta a Jesús como alguien victorioso, como alguien que logró lo que vino a hacer. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces,
Este entendimiento de la intención y de la eficiencia de la cruz fue revelada por Dios en las Escrituras para impulsar nuestra adoración, gratitud y santificación, no para pelearnos. Esta doctrina tan profunda, tan a veces difícil de aceptar para personas, está revelada por Dios mismo, por nuestro Padre, que nos ama. Él no reveló esto para que nos pongamos a discutir unos con otros, nos dividamos, nos agredamos. Él reveló este amor eterno, esta eficiencia de su cruz, esta elección y amor personal. Pablo dice, Cristo murió por mí, aquel que murió por me amó y murió por mí. Si tú puedes decir eso porque has entendido esta doctrina, Dios es glorificado, porque tú sabes lo que la Biblia dice y dice, Él vino por mí. Él murió por mí de manera personal y eficiente. Jesús me rescató. Yo quiero terminar con la aplicación a la vida. Yo soy pastor y siempre trato de aplicar todas las doctrinas a nuestras vidas y esta también se aplica. ¿Cómo la doctrina de la expiación particular edifica nuestras vidas? Bueno, cuatro cosas. Primero, nutre nuestra adoración y nuestra gratitud. Hemos sido salvados por gracia inmerecida. Él nos salvó, nos escogió, murió por nosotros, nos redimió y nosotros no hicimos nada para salvarnos a nosotros mismos. Dios lo hizo todo y por eso Él merece toda la gloria y la alabanza. Segundo, nos ayuda en nuestro entendimiento, conocer qué pasó en la cruz, qué vino a hacer Jesús, conocerle más, comprenderle más, aprender de su palabra más y celebrar con confianza esa victoria en la cruz. Tercero, nos ayuda en el evangelismo. Sí, en el evangelismo. Quizá te sorprendería. Dice, ¿cómo que en el evangelismo? Déjame compartir contigo esto. Te da más confianza cuando evangelizas, porque entiendes que la cruz de Cristo ya lo hizo todo por ti. Tú no tienes que manipular a la gente, que buscar hacer tus marketing y tus cosas para poder salvar a alguien. Cristo en la cruz, su sangre derramada, compró el arrepentimiento y la fe que esa persona va a tener y por lo tanto puedes predicar seguro de que la fe de los escogidos ya está comprada y asegurada. Y aún el más vil pecador, la persona más necia o más ignorante o más malvada que ha sido elegido, va a arrepentirse y creer por el poder del Espíritu Santo, si esa es la voluntad de Dios, y que tú tienes que ser solo fiel al mensaje del Evangelio, sabiendo que el Espíritu Santo va a aplicar su obra perfecta y completa a los escogidos de toda tribu, lengua y nación que Él tiene para sí mismo. Entonces, por último, nos ayuda a apreciar cuán amados somos, de una manera particular, no solo de manera general, porque Cristo nos ama como un esposo ama a su esposa, como un padre ama a sus hijos, como el pastor a sus ovejas amadas. Y Cristo nos ha amado a nosotros de manera particular, de manera única. Y Él vino a rescatarnos y Él logró rescatarnos y le alabaremos por siempre en gloria. Dios les bendiga, hermanos. Esta es mi presentación y con eso termino. Em, Agradecerte, doctor Luis, por este tiempo. Eh, Vamos a usar el tiempo de preguntas y respuestas, pero antes quisiera que te presentes, pastor. Cuéntanos un poco de ti, qué es lo que vienes haciendo, para conocerte un poco más. Sí, bueno, quizá algunas cosas que puedo decir es que soy venezolano, que soy, estudié filosofía, teología, licenciatura, ya maestría en divinidad. Estaba comenzando mi PhD, mi doctorado, pero tuve que mudarme y tuve que poner eso en pausa. Quizá algún día lo haga en teología sistemática, en cristología, de hecho.
He escrito dos libros que tienen que ver con áreas ministeriales. Uno se llama Únete a la Iglesia, que tiene que ver con la membresía y un currículo básicamente de discipulado para nuevos miembros, que cubre todas las bases esenciales que un nuevo miembro debería tener para ser un buen cristiano, un buen miembro que sea de bendición para la iglesia. Y el otro libro es Bautízate, que es un libro de clases de bautismo básicamente, pero es tan extenso, creo que tienen no sé, casi 300 páginas, porque incluye todo, incluye historia, teología sistemática del bautismo, incluye preparación espiritual para que se bautiza, incluye áreas polémicas, en fin, muchas, muchas cosas que yo quería poner todo ahí para que sea un recurso para pastores, más que todo que van a dar esas clases de bautismo o para padres que quieren enseñar a sus hijos. También escribo de vez en cuando en la Coalición por el Evangelio, llevo varios años publicando ahí algunos artículos. Pastoreo en la primera iglesia bautista de Far. Far es una ciudad en Texas, en una iglesia que tiene 113 años. Entonces, tiene una historia larga y predico en inglés y en español. Entonces yo soy el pastor de First Baptist Church of Far y predico dos veces, los domingos en la mañana para la gente que habla inglés y la gente que habla ya después en español. Am, yo creo que tengo una esposa maravillosa que está de hecho presente aquí en la clase, Emma Baldazo que está ahí, y tengo tres hijos que ya están conmigo, pero hay uno que está por nacer el próximo mes, este mes de julio, una niña, entonces estamos preparándonos para eso. Buenísimo. Gracias, pastor. También permítanos presentarnos, hermanos, una vez más, para los que se han conectado en el transcurso de la transmisión. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Ahí ustedes pueden visitar nuestras diferentes redes sociales para que puedan estar al tanto de todas las actividades que promovemos y difundimos. Recuerda que tenemos un programa de licenciatura en estudios teológicos, así que si te interesa estudiar de manera formal estos programas teológicos, tenemos esta licenciatura, pero también tenemos diplomaturas en diferentes áreas específicas de la teología, de la cultura y de la historia. Teología reformada, teología sistemática, teología del pacto, historia de la iglesia, matrimonio y familia, cristianismo y cultura. Y tanto las licenciaturas como nuestras diplomaturas tienen cursos especializados. Así que si quieres tomar alguno de nuestros cursos, tienes que estar al tanto que bimestralmente nosotros ofertamos diferentes cursos. En este bimestre que iniciamos ya este sábado 13 de junio, tenemos el curso de apologética familiar, el curso de ética cristiana, el curso de historia de la iglesia medieval, estudio de teología bíblica del Nuevo Testamento, el curso de teología del pacto que tiene dos módulos, el módulo de teología del pacto de la perspectiva de la confesión de Westminster y la teología del pacto desde la confesión bautista de Londres. Y el próximo lunes, lunes 15 de junio, a las 6:30 de la tarde, a la misma hora que inició este seminario web con el mismo profesor, vamos a estar dictando el curso Doctrinas, Cristo y la Salvación. Si este tema te pareció sumamente interesante, intrigante o quieres profundizar un poco más en esto, te animo a que puedas considerar llevar este curso Doctrinas, Cristo y la Salvación con el pastor Luis Marín. Si te inscribes en dos cursos, ya, si te inscribes en dos cursos, tienes un descuento del 50% en tu segundo curso. Así que te animo a que puedas considerar formalizar estudios con nuestra institución. Tenemos profesores súper calificados. Eh, el dato importante es que nuestros profesores no solamente son académicos, sino que también cumplen una labor pastoral en sus iglesias. Y eso le da un plus y un matiz importante a la educación teológica
porque también entendemos que te sirve el área pastoral para que puedas servir mejor a tu iglesia. Entonces tenemos el curso Teología Bíblica, tu segundo curso. Ponte que te escribes en este curso Doctrinas Cristo y Cristo y la Salvación. Tu segundo curso puede ser Teología Bíblica del Nuevo Testamento con el pastor Taylor, el curso Apologética Familiar con el pastor José Ramírez, el curso Teología del Pacto con dos profesores, el pastor Elías Anderson y el pastor Andy de la Cruz, el curso Historia de la Iglesia Medieval con el pastor José Barriga y el curso Ética Cristiana con el pastor Reisel García. Mis hermanos, si te inscribes en todo un programa de diplomatura y eres de Perú, ojo con esto, si te inscribes en todo un programa de diplomatura y eres de Perú, te puedes llevar estos 4 libros de teología reformada. Teología de la familia, la Biblia de Estudio de la Reforma del Ministerio Ligonier y la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino en 2 tomos, edición tapa dura, edición de lujo. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Entiendo que si tú estás aquí es porque recibiste la información desde nuestra comunidad. Si lo has recibido de otro lado, entonces te animo a que puedas escanear este QR para que puedas unirte a nuestra comunidad y no perderte ninguna de nuestras actividades oficiales como institución. Bien, hermanos, Pastor Luis Marín, agradecerte. Vamos a ir cerrando la transmisión, pero antes cuéntanos un poco más de qué va a tratar el curso que inicias el 15 de junio, el próximo lunes. Bueno, toca realmente estas dos doctrinas, eh, que es la cristología y la soteriología, y por lo tanto, realmente hay una diversidad de temas ahí muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la cristología, queremos ver los temas más profundos. A mí me gustan preparar los cursos que yo hago con Civitas Day o en aspectos más académicos. Me gusta preparar los cursos con cosas que son más difíciles de encontrar. O sea, trato de profundizar en temas que no son tan fáciles pues encontrar por ahí en algún libro pequeño o en alguna parte de internet. Entonces vamos a profundizar en temas que muchas veces no se profundiza en cuanto a cristología. Eh, Sabiendo que, como les dije, yo estaba comenzando precisamente un doctorado PhD en cristología y hay- eso es algo que he podido estudiar bastante, pero especialmente en el aspecto de cristología ontológica, aspecto que tiene que ver con la relación de las naturalezas en Cristo, con el tema de, por ejemplo, la mente humana de Cristo, cómo entendemos la relación entre omnisciencia o que Cristo crecía en sabiduría o no conocía el día y la hora. También áreas como la tentación de Cristo. Muchas veces mm, la gente comúnmente sabe de la tentación de Cristo, pero muchas veces la malentiende. Piensa que Jesucristo fue tentado como nosotros fuimos tentados, así como que con ese mismo amor por el pecado que muchas veces tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa, y esto no es así. Entonces, vamos a profundizar esto y siempre desde un punto de vista histórico, de un punto de vista de también traer teólogos a conversación. Este, también siempre trato de tener una parte de lo que es un panorama bíblico de cómo la Biblia va trazando todo lo que es la cristología y cómo la historia también va trazando todo lo que es la cristología. Y lo mismo haríamos con la parte de la soteriología, ya sería más clásico, ¿verdad? Profundizando en los temas más importantes de la salvación desde un punto de vista reformado. Entonces, podría decir más cosas, pero de ahí para responder a tu pregunta. Sí, una particularidad y para animar a cada uno de ustedes, hermanos, es que aunque este curso, su énfasis es en teología sistemática, el pastor Luis Marín va a mezclar un poco de teología bíblica, bastante teología bíblica, también va a añadir un poco de teología histórica y obviamente como su función pastoral, eh, y también va a mezclar un poco de teología pastoral. Así que este curso va a estar súper bueno, un curso súper completo, así que te invito a que puedas considerar inscribirte. Bien, mis hermanos, agradecerte, Pastor Luis, por este tiempo.
cada uno de ustedes también, hermanos. Vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Luis, las palabras de finales. Gracias por la invitación. Preparen sus preguntas y ah, únanse a Civitas Day. La verdad es que siempre ha sido un gozo ya por algunos años ver los maestros que traen, los cursos que traen. Y bueno, los precios, yo no creo que pueda encontrar ningún precio así en ningún lado, pero de verdad es de una calidad inmensa, muy buena. Y gracias. Ok, bien, mis hermanos, nos vemos. Cerramos la transmisión y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.